buenos días, bienvenida. Gracias. Muy buenos días, al contrario. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, titular de la Unidad de Atención al Migrante en el municipio de Solidaridad. Muy buen lunes, ¿qué tal? Fin Muy de semana, días. Tranquila, a gusto. Sí, muy bien. Saludos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por invitarme. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Leti, la idea es que nos puedas platicar un poco en relación. Estamos viviendo una situación a nivel mundial, ¿sí? El tema de la migración en Europa, en África, por todos lados, Sudamérica está, y pues México no es la excepción. Tenemos muchos kilómetros de frontera con la economía más importante del mundo, del planeta, y eso es un imán, es un imán natural hacia que la gente voltee a ver, a tratar de llegar a tratar de resolver sus problemas. Estamos padeciendo, pero vámonos primero por lo que es Solidaridad. Tu oficina, ¿qué está haciendo? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Entiendo que tenemos muchísima gente, muchas nacionalidades, ¿no? Que están aquí en el municipio de Solidaridad. ¿Cómo es un día normal? ¿Cómo están ustedes operando? ¿Qué tanta afluencia de gente tienen? Sí. ¿Cómo están? Pues en un día normal atendemos un promedio de 20, 30 personas, que podría parecer muy poquito, pero cuando pensamos que cada persona que llega es para buscar apoyo para obtener documentos de identidad, desde actas de nacimiento hasta gestiones de permisos migratorios. Quienes conocen de la materia sabrán que esto no es algo sencillo, que cada atención son varias horas de trabajo, solamente en entrevista, ¿no? Más toda la serie de gestiones que hay que realizar. En lo que va de la administración, hemos apoyado a un poco más de 2.800 personas que residen en Solidaridad, a que puedan tener por fin sus documentos en regla. En orden, puedan estar legal. Y eso se escucha sencillísimo, sí, pero cuando entiendes que a partir de ese documento la vida te va a cambiar. Yo quisiera que vieran las caras de las personas que han estado aquí durante muchos años. Algunos me han tocado, el que tiene el récord es 24 años. ¿De manera ilegal? De manera indocumentada, y que por alguna razón no han podido obtener sus documentos. Y cuando ven el documento es una emoción, porque dice, por fin existo, por fin me pueden contratar en cualquier lugar, por fin puedo ofertar mis servicios. Y defender mis derechos. Exacto, por fin puedo tener un documento de identidad. O sea, o es el primer paso para que en 2 años pueda obtener mi naturalización, ¿no? Sí. O es la posibilidad que mis hijos vayan a la escuela. Entonces, es algo sencillo, pero que cambia la vida. Y mucha gente me dice, bueno, ¿y para qué no esta oficina para los extranjeros que paguen sus servicios? Digo, yo no trabajo para los extranjeros. Yo trabajo para el municipio de Solidaridad, claro. Y cada persona, sea mexicana o sea extranjera, que tenga las posibilidades para vivir de manera dentro de la norma, ¿no? Y de manera lícita, es una buena acción, no para el extranjero, sino para nuestra comunidad. Ese es el sentido de esta oficina. De esta oficina. Ahora, Leti, yo te pregunto porque de repente, pues como que cada quien anda metido en sus temas y no vemos mucho de esto. ¿Es muy fácil estar aquí de manera ilegal? O sea, somos un estado turístico, pues estábamos siempre esperando, invitando extranjeros. Entonces no entiendo si migración tendría que andar averiguando por todos lados a ver tus papeles y eso, o por esa simple razón. ¿Es tan fácil quedarse y estar así? Bueno, es más difícil en México, quiero decirte. ¿Sí? ¿Que en otros países? Mira, aquí tenemos, en alguna otra entrevista comentaba que tenemos viviendo en México un poquito más de 1 millón de personas de manera documentada. El término ilegal no existe, o sea, no tienen documentos porque la migración no es un delito, es una falta administrativa. Sí. Entonces tenemos un poquito más de 1 millón de personas documentadas.
¿Cuántos crees que tenemos en Estados Unidos? No, han de ser 15, 20 millones, 30 ¿no? millones, 30 fue millones. un poquito más de 30 millones. Entonces, si hacemos el comparativo, te No podrás hay dar cuenta comparación. que no somos no somos tan sencillitos para otorgar permisos migratorios. Realmente nuestra política, como lo estamos viendo, y que cuando pasa alguna tragedia se vislumbran, ¿no? Salen todos los trapos a sol, te das cuenta que México no es un país fácil para los migrantes. Nada fácil, ya lo creo. Así es. Nada fácil. Ahora, aquí en Solidaridad ustedes tienen un refugio para Sí. los indocumentados. Como... Tenemos las oficinas aquí en Playa del Carmen, que está en la calle Colosio, en la 104 entre 25 y 30, y donde atendemos a todas las personas que quieren que los asesoremos para obtener su documentación migratoria. Y además, en Puerto Aventura tenemos la Casa del Migrante. En esta casa hemos atendido en esta administración o han vivido de manera temporal 178 personas. ¿Qué capacidad tiene, perdón? Podemos tener hasta en un momento 50 personas, pero espero que nunca las Sí, tengamos. Es complicado. Hemos llegado a tener en un mismo momento 41 personas que derivó de la guerra que inició con Ucrania. Okay. Y nosotros teníamos ya todo pensando en que se podría, en un escenario en el que podrían migrar acá ucranianos. Y sí existió migración, pero tuvieron más problemas los rusos, que estando vacacionando les bloquearon sus cuentas. Sí. Y no tenían manera de poder retornar a su país. Entonces aquí tuvimos a 41 personas de Rusia durante varios meses en el albergue temporal. Es difícil poder accesar a ese albergue, ¿no? Porque entiendo que el indocumentado en general pues viene en condiciones muy precarias. Así es. Entonces, pues no puedes darle a todo mundo, aceptar a todos, ¿no? No, bueno, sí hay una serie de condiciones. Primero, que no consuma ningún tipo de estupefacientes, que esté físico, mentalmente, que esté sano mentalmente, discúlpenme. Entonces, que sí se requieren algunas características, porque tenemos familias con niños que hay que cuidar, cuya integridad hay que cuidar. Y además, pues tenemos límites de espacio, ¿no? Entonces, realmente se hace un estudio en el que damos espacio a quien realmente consideramos que está en condiciones para que así sea. Pero además es temporal que es una semana, 2 semanas, en lo que pueden resolver su situación, que generalmente tiene que ver con obtener recursos para poder retornar a su lugar. Okay. Realmente, básicamente, así ¿no? es, que les robaron algún documento, que les robaron su dinerito, su cartera, sus tarjetas, o que Migración los detuvo. Migración no puede detener familias. Bueno, Migración no puede detener, en realidad es un término incorrecto. Pero bueno, existen los filtros migratorios, se hacen las inspecciones, y cuando se detecta alguna familia que no tiene la documentación para poder estar en el país, no pueden llevarla a una estación migratoria. Entonces, en esos casos se les complica a ellos y nos piden el apoyo. Es cuando acuden ustedes. Sí, para que les podamos dar espacio a las familias y puedan estar en un espacio sano, libre, ¿no? Donde los niños puedan hacer su vida cotidiana normal. Son pocos los municipios que llegan a tener este tipo de oficinas, ¿no? Pues más bien somos el único. Existen en la zona fronteriza para atender estos problemas de la migración masiva, ¿no? En tanto pueden, ya sea retornar a su país, en el caso de la frontera sur, o en el norte, en lo que esperan a que los Estados Unidos les resuelva su situación migratoria. Somos el quinto, ¿cómo se le llama? Tercer. Somos el segundo país con mayor migración por la ubicación estratégica que tenemos. ¿No? Aquí se consideran los 3 tipos de migración: el ingreso, la salida y el tránsito. Entonces, la ubicación que tiene México, y además vecino de la mayor potencia del mundo, pues obviamente nos hace un lugar estratégico para que se dé la migración,
por todas las vías, Sí. porque tenemos los mares, ¿no? Las fronteras, entonces por todos lados. Estamos cerca de ingresa. Centroamérica, ¿no? O sea, tenemos... No, y los puertos, ¿no? Sí, Puertos marítimos para que vengan desde África Sin o problema. desde Europa o desde, sí, del lugar que sea. La ubicación geográfica nuestra nos hace un lugar muy apto para el tránsito de personas. Entonces, entiendo que un indocumentado al acercarse, aparte siento que es una oficina que les brinda más seguridad y más confianza, ¿no? A esta gente indocumentada, porque no es lo mismo llegar a una oficina como la que tú diriges, en la cual pues puedes esperar ayuda y no irte a meter a migración, donde a lo mejor lo único que puedes recibir es, hey, espérame, ya no te vas de aquí porque te voy a deportar. Y que además no tienen tiempo. A veces no hay mala voluntad, simplemente no hay tiempo. Ha sido oficinas de migración, es una cantidad impresionante. Entonces no tienen tiempo de dar la información que nosotros podemos darle de manera muy tranquila, claro, ¿no? En una oficina. Fíjate que inclusive tenemos un trabajo muy bueno de colaboración con el Instituto Nacional de Migración, y ellos mismos, cuando llegan personas a las que hay que darles mucha información, ya los turnan. Ya no los turnan, Okay. Somos la ventanilla informativa, ¿no? Porque... Pues deberían de apoyarse, ¿no? Sí, en ese tipo de cosas, porque aparte, pues sí es necesario informar bien, ¿no? Dirigirlos bien. Trabajamos en colaboración con Migración, trabajamos en colaboración con Comar, que es la institución de gobierno que apoya el refugio en México. Trabajamos en colaboración con ACNUR, con la OIM, con organismos internacionales. Entonces, bueno, sí nos permite el no estar en la crisis permanente, ¿no? El poder dar una atención más personalizada y más adecuada, porque nosotros podemos dedicarle un buen tiempo a entrevistar y entender la situación de la persona, e inclusive ver la conveniencia de que la persona pueda establecerse en nuestra región, claro, porque tenemos una información mucho más completa. Claro, y ese es un excelente punto. Ahora, yo quisiera preguntarte en función precisamente de tu vasta experiencia en el tema de migración. Hemos visto cómo las políticas migratorias en el país han ido cambiando, ¿no? Se han ido modificando las formas, los tratos. Yo recuerdo hace muchos años, digo muchos años porque sí, hace fácil unos 40 años, en una ocasión que anduve por Tapachula, Chiapas, pues el tema de la migración ahí con Centroamérica siempre ha estado, ¿no? Y me tocó ver una escena de verdad muy trágica, porque matan a un indocumentado por un agente de migración, porque se les estaba escapando del camión donde los llevaban. Y nos tocó en un semáforo así, de una manera, dices, guay, ¿no? Y eso nos quedó así grabado, ¿no? El muchacho era un muchacho, salió corriendo y el otro se bajó y pum, 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 y listo. Pero vemos ahora una situación totalmente difícil, complicadísima. Las políticas públicas a nivel federal, como que totalmente desarticuladas, como que mucha en la improvisación, y al final los que padecen y pagan y sufren todo eso son precisamente los indocumentados, que México es un país que tiene que preservar sus derechos, los derechos humanos de cualquiera de ellos, ¿no? Acabamos de ver la situación que se presenta en Chihuahua, súper lamentable. O sea, eso es un delito atroz, ¿no? O sea, porque pues los videos dicen todo. Y nos topamos con declaraciones por parte del gobierno federal totalmente fuera de lugar, como que mandando otra información, tratando de quitarse la culpa, o sea, no aceptando que los responsables son ellos, porque esta gente estaba bajo el resguardo del Estado, del gobierno. O sea, si no estás ahí en buenas manos, ¿en manos de quién van a estar bien? ¿No? ¿Qué nos puedes comentar en relación con tu experiencia? O sea, ¿qué podemos esperar de esto?
Sí, mira, por un lado el discurso, ¿no?, es cada vez más humanitario, ya nadie duda o nadie cuestiona que la migración es un derecho, una garantía elemental. Entonces, por un lado tenemos los discursos hermosos, sí, ¿no? Y por otro lado, los hechos hablan de una política migratoria persecutoria que criminaliza a los migrantes, ¿no? Y los criminaliza, ¿por qué? Porque si bien es solamente una falta administrativa, hay inspecciones en las que te detienen, en las que te privan de tu libertad y en la que puedes permanecer si no tienes recursos para retornar a tu país de manera ágil, en la que puedes permanecer hasta meses. Sí. ¿No? Y en condiciones, como ya las vimos, no muy agradables. Entonces, hay una enorme diferencia entre estas dos visiones. Habíamos avanzado ya bastante, y lo quiero decir, hay muchas cosas que a veces no debemos decir porque no son tan políticamente correctas, pero quienes nos hemos dedicado a esto y que además tenemos convicciones, ¿no?, morales, debemos decirlo. Hace algunos 20 años ya habíamos avanzado bastante con esta visión persecutoria. De hecho, la misión del Instituto Nacional de Migración era la de alentar los flujos migratorios que convinieran al país. Esto es establecer políticas en las que decíamos, bueno, aquí necesitamos este tipo de profesionales, como sucede en los países un poco más desarrollados, ¿no? Que uno elige qué tipo de migración y la vas conduciendo en lugar de esperar a ver cuál te llega por las condiciones que se vayan generando en sus países. Entonces, queremos este tipo de migración, este tipo de inversionista, este tipo de profesional. ¿Cómo ha estado pasando ahora con Canadá? Como lo hace Canadá, ¿no? Pero te dices, pero siempre y cuando tengas esta profesión. Exactamente. Entonces, ya habíamos avanzado hacia ese tipo de enfoque. Se crearon los grupos de protección, ¿recuerdas? Los grupos de protección a migrantes en las fronteras, se creó el programa Paisano. Para cuidar a los nuestros. Y mucho esto partía de la idea de que precisamente por el gran flujo de mexicanos hacia los Estados Unidos, que teníamos que tener la autoridad moral, ¿no?, para dar el trato en México que esperábamos que se diera a nuestros paisanos en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, teníamos este gran avance. Y te digo, y si bien en el discurso sigue prevaleciendo, lo cierto es que los hechos dicen otra cosa. Y bueno, esta tragedia terrible que acabamos de vivir y que nos debe avergonzar muchísimo, al menos a mí sí me avergüenza, y yo, lo que me corresponda, creo que todos los mexicanos debemos pedir disculpas a las familias de estas víctimas, y ojalá esto quede claro en nuestra mente, ¿no?, lo vulnerables que son, lo transparentes que son, porque al no tener documentos de identidad, como tú dices, cualquiera los puede desaparecer y no pasa nada. Aquí hubo una filmación, pero no son únicos casos, se han reportado muchos en la prensa, ¿no?, de este tipo de violaciones. Y solamente es el efecto de una serie de acciones que se han venido gestando en nuestro país, sobre todo vinculados a decisiones políticas de nuestros vecinos de los Estados Unidos. Recuerda que ellos en la administración de Donald Trump establecen la medida de que las personas que ahora pidan refugio tienen que esperar en el país vecino a que se les resuelva su situación. Y entonces, con esta decisión de los Estados Unidos, que se toma en acuerdo, pues bueno, mira, en acuerdo es una imposición que se dio en relación cuando Trump amenazó con ponerle aranceles a algunos productos mexicanos y les dijo, o me pones tantos militares aquí exactamente, y todo el indocumentado que venga, haga su trámite, tendrá que esperar en tu territorio. Entonces obviamente también México tiene que actuar en consecuencia, porque el flujo migratorio es inmenso, no de ahorita.
nos asustan las caravanas porque las vemos organizadas. Ellos por protección tienen que hacerlo así. Pero realmente el flujo migratorio en México ha sido permanente, ¿no? intenso. Cuando yo fui delegada de migración en Oaxaca, que era todo el control de la carretera panamericana en el estado de Oaxaca, nosotros deteníamos, digo, no me gusta el término porque no es el correcto, pero para que lo pueda entender la población en general, se detenían 500 personas al día. Y esto es porque era la capacidad que tenían. Entonces también, si no existen esas acciones, imagínate también lo imposible que se hace administrar, sí, claro, ¿no?, la población en nuestro país. Entonces también se tienen que tener algunas medidas de contención, pero que chocan con el respeto a los derechos humanos. Entonces, no es un tema fácil. La gobernanza en esta materia es muy, muy complicada porque, digo, por un lado, tienes necesidad de contener porque es enorme la migración, pero por otro lado también tienes la obligación de darle este enfoque humanitario que implica la no detención de las personas. No es solamente levantar una falta administrativa, pues tú sabes que amerita unas horas solamente de detención. No pueden ser semanas y menos. Oye, Leti, sí, la verdad es que es un tema sumamente complicado y muy difícil de poder, pues, mantenerlo en condiciones óptimas, ¿no? En cuanto a los derechos, el trato, que puedan estar bien. Pero desafortunadamente vemos que en el país, pues no hay la inversión suficiente como para el propio personal del instituto de migración, para las condiciones. Se habla de muchísima corrupción en el Instituto de Migración del país. Se habla de que, pues, es algo que lacera mucho, ¿no? Porque cualquier indocumentado que pretende hacer algo necesita mucho dinero para poder llegar a hacerse de los documentos necesarios. ¿Qué podemos hacer? Centroamérica, pues la verdad, vive condiciones de verdad. Si México estamos con temas de inseguridad tremendos y eso nos está generando muchas consecuencias, pues Centroamérica anda, pues, de manera permanente en esas condiciones, ¿no? O sea, el mundo. Sí. El mundo cada vez se está polarizando más, ¿no? Un sur pobre, sí, cada vez más empobrecido, y un norte con donde está concentrada la riqueza. Esta polarización en el mundo, pues obviamente provoca las grandes migraciones. A esto le aunas las guerras, ¿no? Y las hambrunas, bueno, pues, todo lo que implica eso. Todo mundo. Y las ideologías también en los partidos. Las ideologías. En los países, ¿no? O sea, que salen corriendo porque pues no hay ni para dónde hacerse. Exacto. Bueno, acá nosotros sabemos todos los gobiernos de izquierda que han generado. Hay que decirlo, porque sí, quienes están, digo, las cifras no mienten. No están migrando personas de Costa Rica, no están migrando personas están migrando específicamente de los países donde tienen ciertas ideologías. Donde tienen dictaduras, ¿no? Venezuela, Argentina, Cuba, ¿no? Nicaragua, El Salvador. Y bueno, Guatemala, que ya toda la vida sabemos que es más. Hay una serie de variables que se conjugan y que obligan a la gente a migrar, porque la obligan, es lo que tenemos que entender. O sea, no son personas que migran porque quieren. Exacto. Es porque están buscando un mejor espacio de desarrollo para sus familias, porque en sus lugares es prácticamente imposible vivir. Entonces, realmente ahorita Comar, yo creo que tiene una función aquí muy importante, al igual que todas las áreas que se dedican al refugio en el mundo, porque el refugio ya no es algo extraño como antes, ¿no? Que sucedía alguna guerra en algún lugar lejano y venía un grupito de personas, ¿no? Ahora el refugio es una acción que implica el movimiento de muchísimas personas todos los días, solamente en solidaridad. Cuando viene Comar a hacer entrevistas en nuestra oficina, tenemos como unas 200 personas que son entrevistadas, o sea, cada mes.
Sí. O sea, para que tengas idea y son las que pudieron tener acceso a la cita, que tienen más información, que tienen idea de cómo se puede solicitar esto, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta la cantidad del movimiento migratorio que se está dando en nuestro lugar y en el mundo en general. Sí, y la Comar fue en la época de cuando Guatemala estaba con la guerrilla muy fuerte, importantísimo, ¿no? O sea, esos refugios que hubo para gente de Guatemala, aquí en Quintana Roo, tuvimos en el sur del estado, ¿no? Muchísimos estuvieron. No sé si ahora esté muy diezmada la Comar en cuanto al tema económico, con tantos recortes presupuestales. Está muy diezmada. Sí, ¿verdad? Y es interesante porque, digo, realmente ahorita el problema migratorio está más centrado en asuntos de refugio que en los permisos regulares. O sea, la migración fuerte está en materia de hay que refugiarlos. Entonces, sí, hay que reorientar toda la política migratoria, revisar el tipo de facilidades, porque por un lado le permites al extranjero que se establezca, porque nos tiene obligado a Estados Unidos, por lo que sea, pero aquí están, aquí se quedan en la frontera. Y son grupos de personas, 70,000 tenían registrado, creo, ¿no? En Ciudad Juárez, que no pueden trabajar, sí, que están inmóviles, derecho. que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de hacer nada. ¿Y qué es lo que estamos logrando? Pues que todo ese tipo de personas tengan que hacer algo y generalmente va a ser por la vía ilícita. Entonces no le conviene a nuestro país tener tantas personas que además pueden ser un valioso potencial sin trabajar. Fíjate, aquí en Quintana Roo tenemos un grave problema de empleo. Tú vas a platicar con cualquier empresario y el problema es que no tiene la mano de para obra. trabajar, ¿no? Y por otro lado tenemos una oferta muy fuerte que no puede ser aprovechada porque no cuenta con los permisos, y no porque inmigración no quiera, sino porque la normatividad no lo permite. Entonces, hay una gran contradicción entre las necesidades que tiene la sociedad y la política migratoria. Por eso, nuestra oficina es muy interesante, porque crea un espacio de enlace entre gobierno federal y el gobierno local. Claro. La Agenda 2030 establece ahora que la migración es un asunto no de control, sino de gobernanza. Y la gobernanza le corresponde a los gobiernos locales. Sí, claro. Digo, migración yo siempre lo he visto así, migración es como el registro civil grandote, ¿no? Ellos dan el acta, ¿no? Tú ya puedes vivir aquí. Pero después de que ya te dieron tu permiso, todos los servicios los tiene que suministrar el gobierno local. Entonces, no entiendo por qué todas las decisiones debe tomarlas solamente el gobierno federal. Ellos, está bien, conforme a la normatividad, deben otorgar... Debe ser la macro, ¿no? Deben otorgar el permiso, esa es su función, está bien. Pero para otorgar ese permiso, por favor, toma en cuenta las necesidades de la región. Como en este caso, ahorita en el caso laboral. Ajá. Pero podría haber muchas más. Oiga, necesitamos diversificar la infraestructura. Bueno, pues entonces alentemos los flujos que permitan esta diversificación, ¿no? Y demos todas las facilidades. O sea, hay mucho que hacer desde la gobernanza local en materia migratoria. Y en eso estamos empujando, y por fortuna, bueno, aquí contamos con la visión maravillosa de dos mujeres extraordinarias, la presidenta municipal y la secretaria general, que es de quien yo dependo directamente, y que tienen, por su formación, ¿no?, entienden muy bien esta visión, y han permitido y fortalecido esta oficina que es sui generis en el país, que te digo, no está atendiendo. Su propósito no es atender al mexicano, aunque tenemos esta visión humanitaria y este enfoque de gestión con base en los derechos humanos, pero el propósito fundamental es que nuestra sociedad trabaje de manera armónica y que toda persona que esté establecida en territorio tenga opciones legales, ¿no?, para poder vivir en ese territorio. Eso es lo importante. Sí, y eso es lo que hay que buscar y aprovechar a esa gente. Así es. ¿No? Que es, o sea, básicamente es como, por ejemplo, lo que el presidente López Obrador
que lo hace más por cuestiones políticas, ideológicas, que porque sea la regla, con Cuba, cuando justifica el tema de los doctores, ¿no? Que dice, no tenemos los especialistas suficientes, los vamos a importar, vamos a canalizar pues eso se debería de hacer en general, ¿no? En general, en todo o sea, aquello. ¿Cuáles son tus necesidades, solidaridad, Quintana Roo, en cuanto al flujo de migrantes que tienes? ¿Qué necesidades tienes de gente con la preparación y la capacidad y el perfil que Porque requieres? de todas maneras la migración se va a generar. Exacto. Entonces, en lugar de que te llegue lo que se vaya dando conforme a la marea, ¿no? Nos traiga, mejor que sea lo que nos, gestionar lo que nuestro espacio necesita. Por supuesto, eso sería lo ideal. Así es. ¿No? Sería fabuloso. Oye, Leti, por último, en función precisamente del tema que se ha dado, la situación en Ciudad Juárez, bueno, según la información que tengo, en el último año ha habido 11 conatos y situaciones así similares en los diversos refugios del Instituto Nacional de Migración. En el refugio que tenemos aquí en Puerto Aventuras, Protección Civil, todos están así bien ordenaditos. Mira, ya bien hacen sus prácticas, o cómo se llaman, sus simulacros, porque bueno, finalmente todo el mundo de repente puede caer en un tema depresivo y de problemas y esa es la incertidumbre de todos los días mía, ¿no? Sí. Que siempre pienso en los peores escenarios. Y mira, por fortuna, bueno, Protección Civil nos tiene muy bien fiscalizados. Y no solamente eso, hay cosas que uno no se imagina cuando está afuera. Por ejemplo, cada vez que llega una familia, un grupo de personas al albergue, inmediatamente Vectores, que es una maravilla. Luego no sabemos qué es Vectores, ¿qué es eso, no? Bueno, Vectores, que cuida la salubridad de toda nuestra zona, inmediatamente investiga. Oye, te llegó una familia de hindúes, pero yo no sé cómo les llega la información, porque a veces antes de que yo esté enfermando, ya me están diciendo, oye, ¿tienes una familia hindú? Sí, es que hay una epidemia de paludismo en tal lugar, y entonces tenemos que ir a hacerles pruebas, y entonces tenemos que ir a fumigar. O sea, son una serie de acciones que tienen que realizarse en un espacio como este para garantizar no solamente la seguridad de ellos, sino de la colectividad. Por supuesto. Y no sé si todo esto se haga en otras áreas, ¿no? Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Porque ¿no? digo, son muchos riesgos, ¿no? Sí, y sí nos sucede que a veces en los puntos fronterizos no se hizo la función, y por fortuna aquí tenemos profesionales que son muy conscientes y que están pendientes de los movimientos que tenemos. Y ahí la importancia otra vez de que la gobernanza de la migración se pueda dar en los espacios locales, sobre todo en lugares como el nuestro, los que tienen un alto nivel de flujo. Yo entiendo que habrá estados en los que esto no sea relevante, pero aquí es fundamental. Y te digo, y reconocer la función de nuestra presidenta, ¿no? Y de nuestra secretaria que han entendido la problemática en la zona y que la están entendiendo, y que aunque no se sienta, insisto, el beneficio es directamente para los mexicanos. Sí, muy bien, Leti, pues esperemos que todo siga caminando como debe de ser. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y esperamos pronto tenerte nuevamente. El tema de migración va para largo, es un tema complicado, duro, que lo estamos también ya padeciendo. Digo padeciendo en cuanto a que ya tenemos esa situación encima, no nada más en Solidaridad, sino en todo el estado de Quintana Roo, y yo creo que se va a recrudecer todavía más esto. No, el mundo tiende, a polarizarse, y eso implica que la migración sea cada vez más intensa. Las estadísticas reflejan que tenemos el movimiento migratorio que se esperaba para el 2050. En este momento. O sea, se adelantó 25 años. Imagínate. Wow, no, pues sí, para que vean cómo y es va. Exponencial. Sí, exactamente. Y ves noticias de los otros países y están igual o peor, ¿no? Terrible. Muy bien, Leti.
¿Puedo hacer un comercial? Sí, rápidamente? adelante, Bueno, adelante. Digo, que esta crisis, que este hecho tan lamentable, pues nos concientice y por favor, quienes conozcan a familias que estén sin documentos, que se acerquen a la oficina. Lo más que puede pasar es que les digamos, no, pues no, usted no reúne los requisitos para esto, ¿no? Pero no vamos, es un lugar en el que no los van a acusar. No los vamos a acusar. Migración respeta mucho además este santuario. Tiene una buena colaboración en ese sentido. Excelente. La información que nos proporciona la resguardamos conforme a la ley, no se le proporciona a nadie, porque lo peor que pueda pasar es que no existan, que sean transparentes y por lo tanto que puedan ser muy vulnerables, como lo acabamos de presenciar en este hecho tan lamentable. Sí, como no, importantísimo ese punto. Y qué importante puede ser cuando alguien está en esas condiciones, contar con una oficina que le dé esa confianza, esa tranquilidad de que puede ir, exponer su situación. Si hay algún caminito, lo van a ayudar, lo van a impulsar, lo van a dirigir, no cuesta. Y si no, pues como bien dices, no pasa nada, nada más, pues en este momento tus condiciones no son las adecuadas, pero nadie más va a saberlo. O sea, no es el que, espérame tantito. Es importantísimo esto, ¿eh? Excelente. Muy bien, vámonos rápidamente a las notas internacionales y regresamos. Gracias.